Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Acompáñenme a darle el primer vistazo a esta nueva fragancia de Armaf, que es el Match Point. Así como te he estado diciendo últimamente, estaré subiendo los nuevos lanzamientos de estos perfumes de la casa perfumera, la TAF, Afnan, Maison Alhambra y demás. Así que suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Pues bueno, ahí como podemos ver de un pronto en el unboxing, esa caja es bastante bonita, muy elegante. En el frente se siente esa impresión en relieve, un color hermoso verde. Me recuerda a la marca de Lacoste, ya que como muchos sabrán, Lacoste nació del tenis, o ese tipo perfume Adidas, que por lo general saben que el tenis es bastante demandante y necesita una fragancia bastante fresca. Pues aquí continuamos. La botella me encanta, súper pesada, muy bonita. La tapa tiene una sensación que parece pana verde. Pues vamos a darle de una vez al gatillo para ver qué nos tiene preparado este perfume. Ahí podemos ver. Vamos a ver la atomización. Muy buena. Vamos a colocárnosla. Una fragancia verde, exquisita. Este olor lo conozco. Sí, definitivamente. No pensé que pudiera recordarme a esta fragancia. Me parece que huele un tanto parecido al Louis Vuitton Imagination. ¿Por qué? Porque ya incluso aquí, que ahora voy a aprovechar para indicarte, subí una reseña hace unos días de una fragancia de la marca árabe Saheb, muy buena, y que dicen que está inspirado en el Louis Vuitton Imagination, y que con un parecido muy bueno. Y esta fragancia huele muy parecida a este Saheb Intense del que te estoy hablando. Y si este está inspirado en el Louis Vuitton, pues ya podemos saber por dónde anda la cosa. Esta es una sensación, bastante fresca, tipo menta. Sí o sí brilla muchísimo para el verano, mucho, da un toque limpio. Aquí voy viendo unos matices brillantes, ligeramente picante. Esto de que te estoy hablando, de que tiene esa sensación ligeramente parecida a la menta, es como en forma de entender la fragancia global y la sensación, porque es así fresca como la menta que lo conocemos. Esta fragancia tiene este aire de ser unisex, me diría yo. De momento creo que tiene un aire unisex. Estaría viendo luego la evolución de la fragancia. Sabes que también te estaré dejando más adelante la reseña completa, donde te hablaré de su duración, ya que esta última que probé, inspirada en el Imagination, pues la duración ahí me pareció un tanto cuestionable. Pero vamos a ver, porque además tiene bastante buena reputación. De momento me parece una fragancia que gira en torno a los toques limpios. De hecho, va muy bien, se siente a la vez con mucha clase. Esto es una fragancia que realmente brilla muchísimo en estos tiempos. Esta última semana ha sido muy calurosa aquí en República Dominicana, por lo que tiene ese brillo enorme en los países bastante calurosos como este. Es una fragancia que, como tiene esos toques ligeramente especiados, frescos, se puede llegar a sentir cítrico. Va teniendo una transición que se siente bastante limpia. Es un aroma que ya es conocido, ese toque ligeramente jabonoso. En esa dirección está encaminando. Miren, esta es la fragancia que les estoy diciendo, que tiene un muy buen parecido. De hecho, sí, se parecen bastante. Bueno, supongamos que va en la misma línea. Se siente una fragancia más especiada, picante, cítrica, jabonosa, limpia, que creo que da en torno a una versatilidad unisex para el verano. Se siente una fragancia informal. No creo que te pondrías esto para ir a una cita romántica o a una cena formal donde quieras pues tener una mejor presencia. Creo que este es un perfume
para uso diario, continuo, para ir a la oficina, salidas al parque, obviamente deportes, ejercicio, y donde quieras tener una fragancia que se sienta especiada, fresca, cítrica, limpia, para disfrutar en los momentos de movimiento. Esta es una fragancia con bastante energía, la verdad. Me gustaría que si ya tú probaste el Match Point de Armaf, pues me vayas dejando en los comentarios qué piensas. Y sabes que siempre en este canal vas a encontrar reseñas interesantes. Así que aquí debajo te dejo otra para que le des un check it out y vayas teniendo nuevas opciones en tu catálogo. Pues ahí te lo dejo.